Venezuela 101. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Venezuela 101, ahora disponible no solo en inglés, sino también en español. Quien les habla, Melanio Escobar. Y por acá, Miguel Pizarro. Como ya les adelantamos en el tráiler, en esta ocasión regresamos con una temporada especializada en la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Para ello, contaremos con la presencia de diversos especialistas. El día de hoy, que es nuestro primer episodio de esta temporada, nos va a estar acompañando Ana María Díez. Bienvenida y gracias por acompañarnos, Ana María. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí conversando. No, por favor, el placer es nuestro de tenerte acá. Para quienes nos escuchan, Ana María es abogada y es especialista en organizaciones no gubernamentales y en acción humanitaria. Tiene un magíster en gerencia pública y diplomados en inclusión social y acceso a derechos, migración y derechos humanos, economía social de mercado y liderazgo social. Además, como parte de su experiencia, ejerció como abogada en el país, específicamente en las áreas penales de protección a niños, niñas y adolescentes. Es docente en negociación y resolución de conflictos y actualmente es investigadora de Refugees International y representa a la Coalición por Venezuela, una coalición de organizaciones que ayudan a la diáspora y a los migrantes venezolanos en el Consejo Asesor Global de Organizaciones lideradas por desplazados y apátridas de ACNUR. Ana, la crisis migratoria venezolana tiene más de una década. Hay más de 7.700.000 migrantes venezolanos en el mundo. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan hoy el migrante venezolano y los países de acogida? Wow, esa es una muy buena pregunta, Melanio. Y para poner esto en cifras de 7.7 millones, yo quiero hacer una aclaratoria de que estas son simplemente cifras oficiales. Es decir, la realidad va mucho más allá. Nuestras estimaciones es que estaríamos hablando de más de 8 millones de personas, venezolanos que han cruzado fronteras, que han tomado aviones, que han tomado balsas o cruzando selvas peligrosísimas. Pero poniendo esto en una masa crítica, estamos hablando de la mayor crisis de desplazamiento masivo del hemisferio occidental. Ahora bien, siendo una crisis de tamaña escala, pues el mayor reto que enfrentamos es la de invisibilidad. Y suena bastante irónico, pero el hecho cierto es que en este momento muy poco se habla de la crisis venezolana. Es decir, vemos contrastando pues, escenarios de lo que sucede en la Franja de Gaza, que es terrible, todavía la crisis de una guerra en Ucrania. Sin embargo, acá, hablándolo en el argot criollo, en nuestro propio patio, ya los países no hablan de la crisis sobre Venezuela. Cifras como, por ejemplo, el 1% de toda Venezuela ha cruzado la selva del Darién, uno de los pasos más peligrosos del mundo. Entonces, nuestro mayor reto ahorita es la invisibilidad de una crisis masiva y sin precedentes. Y ahora, Ana María, además de que nosotros tenemos esta crisis que como tú dices, se ha ido invisibilizando y por lo larga ya no solamente es una crisis de migrantes que están llegando a países, sino también nos hemos vuelto parte normal de estos países, somos parte de la dinámica diaria. En el contexto de campañas políticas internacionales y en el contexto de toda esta oleada de elecciones que vienen en la región y en los países que tienen nuestra mayor población, ¿cómo percibes la estigmatización, la formación de estereotipos en torno a los migrantes venezolanos? ¿Y cuáles crees que son las consecuencias que pueden traer en materia de protección o de inclusión social, por ejemplo? Mira, siempre es el discurso más atractivo para todo candidato el echarle la culpa de todo al nuevo en la casa, ¿no? Y eso somos los venezolanos en distintos países de Latinoamérica. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, con un recrudecimiento en la candidatura que vimos en el alcalde de Bucaramanga, que tomó como bandera la criminalización y con métodos muy, muy violentos a los migrantes venezolanos. Lo hemos visto pues en distintos países de Latinoamérica, hemos visto como incluso si el discurso no es violento, en otras ocasiones es un discurso de lavar la cara a una crisis, ¿no? Y lo hemos visto pues en el caso de Colombia, lo hemos visto en el caso de México y también en el caso de Brasil en mayor o menor grado. ¿Qué sucede? Que un discurso puede impactar miles de vidas. Y casos recientes te puedo mencionar en Ecuador, con esta nueva ola de violencia que nada tuvo que ver con los venezolanos. Muchísimos venezolanos salieron apaleados en las calles, sus bienes fueron quemados, es decir, esto impacta en la vida de millones de personas. Sin embargo, yo quiero poner el acento aquí claro en que esto no es una realidad. Aquí la mayor brecha es la de integración y los venezolanos tienen toda la intención de integrarse,
de, de fomentar el desarrollo de los países. Y bueno, de esto hay muchísimos estudios, Banco Mundial, eh, Banco Interamericano de Desarrollo, eh, Fondo Monetario Internacional, entre algunos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo voy a tomar la mayor capital que recibe venezolanos, que es Lima. Nosotros hicimos un estudio con Beneactiva, y esto lo lideró Nancy Arellano, que es nuestra vicepresidenta en Coalición por Venezuela. Y fíjate que las cifras de venezolanos que han sido denunciados, y estas son cifras del Sistema Nacional de Policía de Perú, no llega ni siquiera al 2%. Denunciados, eso no implica ni siquiera que hayan sido víctimas o victimarios en este caso, sino está un proceso de estigmatización. Al final no llega ni al 0,93%. Entonces, ¿tiene esa relación? Para nada. Es una estigmatización, es una letra escarlata que cargamos los venezolanos, pero bueno, esto supone brechas poderosísimas y gigantes para nosotros trabajar en el desarrollo de los países. Ana María, tomando en cuenta todo este escenario que nos deja en un estado a los migrantes venezolanos de cierta indefensión, ¿qué pudiésemos esperar en lo que resta de 2024 en materia de migrantes y refugiados venezolanos? Yo esperaría mayor conciencia de los estados. Si bien Latinoamérica no estaba preparada para estos desplazamientos de tal tamaño, y que tuvo pues una defensión para los derechos humanos que se ha quedado un poco corta ahora con el tiempo, ¿no? Vemos como los donantes están exhaustos, vemos como los estados están dando la espalda un poco y citando al propio director de Migración de Colombia, tratan de desvenezolanizar la migración. Yo de verdad no tengo como unas cifras muy alentadoras ni unos prospectos muy alentadores. Sin embargo, te puedo decir que desde Coalición por Venezuela, que somos la red más grande de ONGs lideradas por migrantes y refugiados, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, sobre todo en este año que marca el 40 aniversario de la Declaración de Cartagena, que es la que da el reconocimiento prima facie a personas que han sido perseguidas por temas como, por ejemplo, su tendencia política y algunas otras causales que bien pudiera cubrirnos a nosotros los venezolanos como refugiados y darnos protección. El mensaje último es que los venezolanos necesitamos protección, esa es una máxima y debemos ponerlo en todos los escenarios posibles para que así sea. Muchísimas gracias, Ana María. A mí me gustaría de cierre enfatizar dos de las cosas que has dicho que me parecen muy impactantes y que además creo que grafican en una forma muy clara lo profunda y lo grave de la crisis de los migrantes y refugiados venezolanos. 1 de cada 100 venezolanos ha cruzado el Darién. Que el 1% del total de la población de Venezuela haya tomado la decisión de arriesgar su vida, de someterse a estas condiciones y de tratar de cruzar esta selva, habla del nivel de desespero, del nivel de emergencia humanitaria y el nivel de necesidad en la que se encuentra el venezolano y por lo que migra y por lo que se mueve. Y lo segundo es que la crisis de refugiados y migrantes venezolanos es fundamentalmente una crisis de derechos humanos. Es una crisis de derecho a la salud, es una crisis de derecho a la educación, es una crisis de la inclusión y es una crisis que tiene como principal motor el deterioro institucional y lo que está pasando en Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Ana María, y no sé si Melanio quiere sumarle algo más. Por supuesto, después de esta conversación con Ana María me queda claro que la crisis venezolana es la principal causa por la cual tantas millones de personas han tenido que dejar nuestro país en búsqueda de nuevas oportunidades, de otro tipo de ecosistema que le permita surgir o por lo menos garantizar sus derechos más básicos que en Venezuela están siendo negados, y que sea una crisis que poco a poco se vaya invisibilizando en la región me parece, por decirlo más bajo, preocupante. Lo ideal sería que los estados, que las organizaciones, que los movimientos sociales empiecen a abocarse en la raíz de las causas de los problemas que lleva al venezolano a migrar, más allá de utilizar al venezolano evidentemente como una especie de chivo expiatorio para todos los problemas de los países que siempre son más graves y más allá de lo que ofrecen en la mirada política que ofrecen en los medios de comunicación. Estamos hablando de que, si bien es la crisis más importante de la región o la más significativa de la región, hay crisis similares en otras partes del planeta que asustan a quienes estamos analizando esta situación de que podamos llegar a puntos como el de la República Democrática del Congo, por ejemplo. Esos son el tipo de cosas por las cuales nos motivamos a seguir conversando sobre esto y nada, quería agradecerte por tu trabajo, Ana María, y por haber compartido tu tiempo para tratar de explicarle a todos los oyentes de Venezuela 101 cuál es el core de la problemática que estamos tratando. Gracias.
Gracias a ustedes, muchachos. Un abrazo a todos. Ahora, además de nuestras redes personales @Miguel_Pizarro y @MelanioBar, también puedes seguirnos en Instagram como @Venezuela101_. Recuerda que puedes oírnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Venezuela 101.